Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que recibimos en la mesa directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda en materia de vivienda adecuada para primera lectura. Consulte la Secretaría de la Asamblea. En votación económica se autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su debido trámite. Consulto a la Asamblea. En votación económica se autoriza que se integre al orden del día de hoy el dictamen descrito. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señora presidenta. Gracias. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta y está disponible en el monitor de sus escaños. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195, numeral 2 del reglamento del Senado, es de primera lectura. Este mismo dictamen considera una minuta recibida el 25 de marzo del año en curso. No obstante, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda a la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. En consecuencia, procedemos al trámite del dictamen. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señora presidenta. En esa virtud se concede el uso de la palabra a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para presentar el dictamen a nombre de la misma comisión en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado, hasta por 5 minutos. Con el permiso de mis compañeras y compañeros senadores. Adelante. En mi carácter de presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, vengo aquí a presentar este dictamen de Comisiones Unidas en materia de vivienda, por tratarse de una iniciativa impulsada por nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que inscribe una política laboral del segundo piso de la transformación para las y los trabajadores en la adquisición de un espacio donde se viva con dignidad y bienestar. Este dictamen, compañeras y compañeros, refrenda el compromiso de solidaridad con nuestra clase trabajadora, al tiempo que contribuye de manera directa al bienestar de millones de familias mexicanas. Con su aprobación, si es que ustedes así lo consideran, daremos un paso firme hacia el fortalecimiento de los derechos laborales y avanzamos en la construcción de un país más justo, donde el acceso a una vivienda adecuada deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho efectivo para todas y todos. Las reformas y adiciones a la Ley de Vivienda establecen el concepto de vivienda adecuada, que está alineado con nuestra Constitución y con estándares internacionales de derechos humanos como el de la ONU Habitat. Pero lo más trascendente de este concepto es que cumple con los lineamientos de accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, servicios básicos, habitabilidad, seguridad de la tenencia y buena ubicación. Hoy en México, el déficit habitacional no es solo un problema, sino varios al mismo tiempo. Por un lado, faltan viviendas. Por otro, muchas de las que existen no cumplen con condiciones adecuadas. Las cifras son contundentes. Se estima que el déficit total se encuentra entre 8 y 9 millones de viviendas. Esto significa que millones de familias no tienen acceso a un hogar adecuado. Además, alrededor del 22% de las viviendas presentan rezago habitacional.
Esto quiere decir que 1 de cada 5 viviendas en México tiene problemas de hacinamiento, materiales precarios o falta de servicios básicos. El problema no se detiene ahí. En los próximos años se necesitarán al menos 3.8 millones de viviendas adicionales para atender el crecimiento de la población y la formación de nuevos hogares. Así que, como ustedes se imaginan, estos datos nos obligan a actuar. No podemos cerrar los ojos ante una realidad en la que millones de mexicanas y de mexicanos viven en condiciones inadecuadas. El déficit de vivienda también refleja profundas desigualdades. Afecta principalmente a quienes menos tienen, personas de bajos ingresos, trabajadores informales, jóvenes y mujeres jefas de familia. En las zonas rurales, el problema es la calidad de la vivienda. En las ciudades, el problema es el acceso. Los precios han aumentado, la oferta de vivienda social es mínima y el mercado se ha orientado hacia sectores de mayores ingresos. Hoy, menos del 1% de la vivienda nueva es verdaderamente accesible para los sectores populares. Eso explica por qué crecen los asentamientos irregulares y por qué tantas personas se ven obligadas a construir por su cuenta sin apoyo ni condiciones adecuadas. Existen argumentos en contra de este dictamen que no corresponden con el contenido ni con el espíritu de la reforma. Decir que el gobierno tomará el dinero de la gente es una simplificación que distorsiona el funcionamiento real de los mecanismos de vivienda en México. Sostener que esta reforma constituye un atraco es una afirmación que no solo carece de sustento técnico, sino que contribuye a generar desinformación y temor a los trabajadores. La realidad es que este dictamen fortalece la política nacional de vivienda al reconocer de manera explícita que el Infonavit y el Foviste tendrán la facultad de construir, adquirir y rehabilitar vivienda, financiar autoproducción de la vivienda, urbanizar, arrendar o vender viviendas e incluir servicios complementarios en conjuntos habitacionales. Esto permitirá una mejor coordinación y mayor eficacia en las acciones del Estado. También se amplían las facultades de estos organismos. Ahora podrán no solo otorgar créditos, sino también, insisto, construir, rehabilitar, adquirir y arrendar viviendas, así como apoyar la autoproducción. Esto es clave, porque el problema de la vivienda no se resuelve solo con créditos. Se necesita una intervención directa del Estado para garantizar una oferta suficiente y accesible. También, y con esto concluyo, se amplía el acceso a subsidios para incluir a todas las personas en situación de vulnerabilidad, no solo a quienes viven en la pobreza. Esto reconoce que la exclusión habitacional va mucho más allá del ingreso. Se necesita impulsar la producción social de vivienda, facilitar el acceso al crédito para trabajadores informales y garantizar el suelo urbano accesible, así como fortalecer la planeación urbana. Y todos estos aspectos están incluidos en este dictamen que exhortamos el voto a favor. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora Giovanna. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes acuden por invitación de la senadora Cintia López Castro. Sean ustedes bienvenidos al recinto del Senado de la República. En esa virtud se concede el uso de la palabra a la senadora Virginia Magaña Fonseca para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Tiene usted, senadora, un tiempo de hasta 5 minutos. Adelante. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, estimadas senadoras y senadores, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda en materia de vivienda adecuada, aprobada por las Comisiones Unidas en sesión reciente. El presente dictamen constituye un avance relevante en el proceso de consolidación del marco jurídico nacional de vivienda en materia de vivienda, al fortalecer las bases normativas para garantizar
el ejercicio efectivo del derecho humano a una vivienda adecuada. En términos de la disposición por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante la presente legislatura, el Senado de la República ha impulsado una agenda sostenida en materia de vivienda, orientada por el principio de progresividad de los derechos humanos y en congruencia con los estándares internacionales establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por ONU Habitat. En este contexto, destaca el dictamen aprobado el 25 de marzo de 2025 por las Comisiones Unida de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos, posteriormente aprobado por el Pleno el 3 de marzo de 2026, mediante el cual se armonizó la legislación secundaria para sustituir la expresión vivienda digna y decorosa por vivienda adecuada, en concordancia con la reforma constitucional en materia y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. Dicho instrumento legislativo integró propuestas formuladas por legisladoras de diversos grupos parlamentarios, evidenciando que la garantía del derecho a la vivienda adecuada constituye un asunto de interés público, de carácter transversal y de responsabilidad compartida entre las fuerzas políticas representadas de esta soberanía. En este sentido, se reconoce la contribución de las senadoras Gina Gerardina Campuzano, Verónica del Carmen Díaz Robles y Alma Anaí González Hernández, cuyas iniciativas fueron consideradas en la construcción del dictamen referido. La minuta que hoy se presenta, derivada de la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2026 y aprobada por su Pleno el 24 del mismo mes y año, se inscribe en la Política Nacional de Vivienda prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, en el cual la vivienda se concibe como un elemento estructural del bienestar social, la equidad territorial y desarrollo urbano sostenible. A partir de su recepción, las Comisiones Unidas realizaron un análisis técnico-legislativo exhaustivo a efecto de verificar la congruencia normativa de la minuta con los avances previamente aprobados por esta Cámara, así como para asegurar su adecuada inserción en el sistema jurídico vigente. Derivado de dicho análisis, se identifican los siguientes ejes estructurales. Primero, armonización terminológica y conceptual. Se establece la sustitución sistemática de la expresión vivienda digna y decorosa por vivienda adecuada, a fin de homologar el texto legal en el mandato constitucional y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, se actualiza el sujeto titular del derecho al sustituir el término familias por personas, en congruencia con la reforma constitucional de 2024 e incorporando un lenguaje incluyente mediante el uso de la expresión personas trabajadoras. Segundo, incorporación de contenido normativo al derecho a la vivienda adecuada. Se adiciona el artículo 2 de la Ley de Vivienda, la definición de los 7 elementos que integran este derecho conforme a los criterios del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ONU Habitat, dotándolo de parámetros objetivos para su interpretación, aplicación y exigibilidad. Tercero, fortalecimiento de las facultades operativas de los organismos de vivienda. Se reforma el artículo 56 de la Ley de Vivienda para otorgar base legal expresa a dichos organismos a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a sus programas internacionales puedan llevar a cabo acciones de adquisición, rehabilitación, construcción, demolición, financiamiento a la autoproducción, urbanización, así como actos de disposición y aprovechamiento de bienes inmuebles.
Concluya, Compañeras senadora. y compañeros legisladores, el dictamen que se somete a su consideración no solo implica una adecuación normativa, sino que fortalece la eficacia del marco jurídico para hacer exigible el derecho fundamental. Con su aprobación, esta soberanía contribuye a consolidar un modelo de política pública en materia de vivienda sustentada en los principios de universalidad, progresividad e igualdad, en plena concordancia con el orden constitucional y los compromisos internacionales del Estado mexicano. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Enseguida se concede el uso de la palabra al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Tiene usted el uso de la voz hasta por 5 minutos. Esta minuta no viene a maquillar la ley, sino que viene a corregir una deuda del Estado mexicano con millones de personas. Armoniza la ley de vivienda con la reforma constitucional del 24 para que este derecho pueda tenerlo toda persona, para que todos puedan tener una vivienda adecuada. Y eso cambia todo, cambia el enfoque, cambia la obligación pública y cambia también la forma en que este Senado tiene que responder frente a la realidad del país. Y ya en las comisiones se ha hablado de esto, pero yo creo que del diagnóstico hay que precisar cosas para que ahorita que posicionen los que van a hablar, pues tengan más elementos. Miren, esto lo que hemos estudiado es que no es una crisis coyuntural. Hay un colapso ordenado por un modelo que ya lleva décadas consecutivas, cuando menos 10 años antes del 18, en poner en esta crisis que tenía la vivienda. Y hay que decir que apenas ahora estamos teniendo la posibilidad de resarcir este déficit que cayó hasta en un 86% en estos 10 años que comento. Y pues el mercado no dejó de construir para los pobres. Y eso es lo que esta iniciativa va a revertir, porque lo que se estaba haciendo eran solamente utilidades produciendo menos y más caro y obviamente excluyendo a mucho pueblo de esta necesidad tan vital. Por eso tengo que decir que lo importante de esta reforma es que aterriza la ley y, para decirlo en claridad, la vivienda adecuada no solo es el techo, sino es un lugar donde se viva con seguridad, con dignidad material, con cercanía a oportunidades y que el costo de habitarla no condene a renunciar a comer, a transportarse o a cuidar su salud. Por eso, lo que se ha fortalecido en la participación de organismos e instituciones, buena parte de esta política habitacional va a ser para personas trabajadoras. Por ello, el Infonavit y FOISSSTE, con esta reforma, tendrán una base legal más clara para actuar, coordinarse y responder mejor. Es por eso que no estamos hablando de anuncios. Ya desde el 25 se ha logrado avances significativos en este gobierno y en el anterior. Y nosotros para el 26 tenemos ya rutas marcadas y esta ley va a permitir que esto se materialice. No se puede minimizar que esta iniciativa no solo va a reparar la desigualdad, sino que también moverá la economía, porque
se estima que este programa de vivienda que se está echando a andar va a generar millones de empleos y directos e indirectos y derramas económicas hasta por 1.6 billones de pesos, lo que va a incrementar un impacto al Producto Interno Bruto anual. Yo lo que quiero dejar más profundamente claro, que en el estudio de las comisiones respaldamos la minuta porque no se debe renunciar a la responsabilidad del Estado a establecer un límite correcto y necesario para que estas acciones comprometan con solvencia y sostenibilidad, como dice el dictamen, sostenibilidad financiera de los fondos de vivienda ni los derechos adquiridos de las personas trabajadoras. Y el decreto prevé que no habrá ampliaciones presupuestales derivadas de su entrada en vigor. Por eso hay que decirlo, si a una política de vivienda más activa, más social, con responsabilidad financiera, con cuidado patrimonial y con seriedad constitucional. Por eso, votar a favor del dictamen no es un acto de rutina parlamentaria, es una toma de posición para que la vivienda no sea privilegio para quien ya tiene cómo pagarla, ni como una promesa aplazada, sino para quien trabaja toda la vida y aún así no ha podido acceder a un hogar adecuado. Es decir, la ley, concluyo, debe estar al lado de la gente y no detrás de la realidad. Y por eso acompañaremos esta reforma, porque creemos en la política de vivienda con sentido social, con anclaje territorial y con un franco compromiso popular. Sabemos que algunos quieren votar en contra, pero ya habrá tiempo de poner las cosas en su lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 5 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la senadora Alejandra Barrales Magdaleno del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, nuevamente estamos en presencia de una reforma que la mayoría en este Senado, el oficialismo, aprovecha una vez más un tema que nos preocupa a todas y a todos los mexicanos, la necesidad de vivienda en nuestro país. Es un problema real. Tenemos un faltante, un déficit de 8 millones de viviendas. Y particularmente en el caso de los jóvenes, necesitamos 3 millones de viviendas para satisfacer apenas en una parte pequeña la demanda de este importante sector de la población. El problema es real, eso es indudable. Por ello, desde Movimiento Ciudadano hemos apoyado todas y cada una de las iniciativas, sin dudar en ningún momento, todas aquellas que buscan atemperar y resolver este problema. Hemos votado por el derecho a favor de la vivienda, hemos votado para autorizar al Infonavit para que pueda construir vivienda. Y hoy estamos discutiendo una iniciativa que en apariencia busca resolverle este problema a los trabajadores del Estado. Hoy estamos discutiendo esta propuesta con la que no hay manera de no estar de acuerdo con su objetivo, darle vivienda a quienes han trabajado toda su vida en el gobierno. Nosotros vemos de manera positiva
que esta iniciativa busque sustituir el término de vivienda digna por decorosa, fortalecer la articulación institucional entre todos los entes públicos que tienen que ver con la vivienda, armonizar las leyes, y también estamos a favor de que se otorguen todas estas regulaciones. ¿Cómo no estar de acuerdo con todos estos objetivos? Lo que a nosotros nos preocupa es particularmente el artículo 56 de esta iniciativa, y nuestras preocupaciones son de forma y de fondo. De forma, porque estamos hablando de una iniciativa que seguramente ustedes recordarán, en febrero del año pasado se proponía en una iniciativa desde la presidencia en reformar la ley del ISSSTE para tocar los fondos de los trabajadores para poder construir vivienda. En aquel entonces, al enterarse los trabajadores, de inmediato se manifestaron, se movilizaron de tal forma que el gobierno tuvo que dar marcha atrás a esta iniciativa. Y decimos que tenemos un problema de forma porque hoy es la misma iniciativa, hoy se busca darle autorización al FOVISSSTE, que es el Fondo de los Trabajadores para Vivienda, para que pueda tocarlos el gobierno y poder construir con ellos esta vivienda. Y el otro tema que nos preocupa, como lo hemos dicho, es justamente el que no se está consultando a los trabajadores. Aquí hemos escuchado en esta tribuna que han planteado que esta propuesta es muy buena, que es muy noble, que tiene todo de positivo. Si es tan positiva como ustedes lo dicen, ¿por qué no le preguntan a los trabajadores? A ustedes que tanto les gusta consultar, ¿por qué no abren las consultas a los trabajadores si están seguros que van a decir de manera apabullante que están a favor de que se toquen sus fondos? Difícilmente van a estar a favor porque esta propuesta no tiene contrapesos, porque la reforma que proponen no les alcanza desde la reforma a la ley de vivienda, no les alcanza para generar mecanismos de control que le den garantías a los trabajadores. Por eso estamos inconformes con la forma. Y el fondo, pues es indudable. Se trata de meterle mano a 286,000 millones de pesos, que es lo que hoy tiene el Fondo de Vivienda de los Trabajadores del Estado. Ya se tocó el dinero de los trabajadores de la iniciativa privada y hoy lo que piden con esta iniciativa es tocar el dinero, pero ahora de los maestros, de los policías, de los trabajadores de este Senado, de la Cámara de Diputados, de trabajadores del metro, de todos los trabajadores del Estado, pero sin su autorización. En conclusión, compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano estamos a favor, sí, de la vivienda, pero no de que se construya con recursos de los trabajadores sin haberles consultado previamente. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. A continuación, tiene el uso de la voz la senadora Mely Romero Celis para posicionar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. Estoy aquí a nombre del Grupo Parlamentario del PRI para fijar nuestra postura frente a un dictamen que, bajo el noble ropaje de vivienda adecuada, esconde una de las amenazas más graves al patrimonio de las y los trabajadores de México, específicamente a los trabajadores del sector público, en gobierno, en magisterio y más. Debo ser clara. Nadie pone en duda la necesidad de transitar hacia un modelo de vivienda adecuada que incorpore justo los 7 elementos planteados por ONU Habitat. De hecho,
presenté yo misma una iniciativa para que este término no quede en lo abstracto, sino que podamos dotar de métricas más reales a este concepto. Por ejemplo, asegurar que nadie pague más del 30% de sus ingresos como techo. Pero el dictamen que hoy nos presenta el oficialismo no es un avance en derechos, es un caballo de Troya para el despojo financiero. Lo que estamos presenciando es la gestión de un nuevo huachicol de vivienda. Fíjense nada más, es el mismo personaje que dirigió Pemex mientras el robo de combustible alcanzaba los 58,000 barriles diarios mediante una red de complicidad interna. Ese señor Octavio Romero Oropeza es ahora quien opera el Infonavit. Allá en Pemex, la complicidad desde adentro permitió que el hidrocarburo fluyera hacia manos ilegales. Está documentado, está evidenciado. Y hoy, con la reforma al artículo 56, le dan permiso a este señor. Le entregan las llaves de la válvula de los ahorros de los trabajadores para que el dinero fluya hacia una constructora estatal opaca. Ese no es un modelo de justicia social, es un modelo redondo de negocio para Morena y sus empresas aliadas. La investigación periodística ya ha detectado favoritismos y adjudicaciones directas estratosféricas. También eso está documentado, está señalado, está denunciado. Es inaudito que las instituciones encargadas de la vivienda para las familias mexicanas entreguen contratos de casi 1,000 millones de pesos para viviendas del bienestar a empresas como Agicresa, propiedad de los hermanos de un diputado federal de Morena. Es el colmo del descaro. Estamos viendo cómo empresas que transportaban hidrocarburos de Pemex sin experiencia alguna en edificación, ahora reciben contratos millonarios para construir casas en Veracruz y en Tabasco. Se repite el esquema, se desplaza a los desarrolladores con experiencia y esto lo estamos viendo en todos los estados de la República. Los verdaderos desarrolladores de vivienda están siendo desplazados para beneficiar a un círculo cercano de aliados políticos. Permítame, senadora. ¿Con qué objeto, senador? Si puede pedirle a la oradora que le pueda hacer una pregunta. ¿Acepta usted la pregunta, senadora? Adelante. Romero. Tiene 1 minuto para preguntar, senador, y 2 minutos para responder, y continúa con su posicionamiento. Sí, yo le quería preguntar a la oradora si sabe que 3 de cada 4 mexicanos que buscan casa no encuentran una a su alcance y que el 75% de las familias mexicanas sigue sin acceso. Pero quiero decirle que este escenario fue porque se dejó de construir vivienda para los trabajadores en los gobiernos justamente del PRI y del PAN. Y desde mi punto de vista, y quiero conocer su opinión, en este asalto real que ya ocurrió en un modelo de protección política bajo el mandato del partido en el que ella milita, ya sabemos casos de Geo, Homex, Urbi, todos los que arriesgaban el dinero los trabajadores y lo perdieron. Quiero saber si ella está consciente de esto. Es mi pregunta. Gracias. Tiene 2 minutos para responder y continúa con su tiempo que le resta de su participación. Gracias. Gracias, presidenta. Quienes parece que tienen el diagnóstico muy claro son ustedes. Salen a decir una y otra vez estos famosos casos, pero
pero queremos ver dónde están esos funcionarios castigados. Al contrario, ustedes mismos los aceptan en sus bancadas, esos que son acusados de desvío en materia de vivienda, ahí los tienen ustedes, los protegen. Entonces, señor, no sigan insistiendo en los errores del pasado, ya los diagnosticaron, resuélvanlos, pero esta no es la solución. Déjeme decirle, senador y senadoras, senadores, aquí está un grupo de compañeros de la SEDATU. Estuvieron visitando el día de hoy un buen número de compañeros de esa dependencia y ¿saben qué me expresaron? Con dolor, con frustración, la ironía lacerante y el contrasentido profundo, porque mientras esa secretaría, la SEDATU, se establece como el eje coordinador de esta nueva política nacional de vivienda para atender, sí, los sectores más desprotegidos, y ellos lo dicen, nosotros operamos los programas de vivienda para las personas más desprotegidas, con gusto lo hacemos. De hecho, ahora nos están pidiendo que aportemos para que ellos tengan vivienda. Claro, están de acuerdo, pero la ironía es que ellos mismos están siendo excluidos del derecho a vivienda que están ayudando a construir. A pesar de que la reforma presume pues un cambio de lenguaje hacia el concepto de personas trabajadoras para proyectar una imagen de inclusión universal, en la realidad administrativa persiste una brecha en donde los servidores públicos que operan la política habitacional carecen de esquemas efectivos para acceder a su propio hogar. Ellos, ellas que sí aportan su dinero, no solamente se quedan fuera de este planteamiento, sino que ahora van a tomar sus recursos para darle vivienda a otros necesitados. Sí, están de acuerdo, pero ¿dónde está, senadores, senadoras del oficialismo? ¿Dónde está la opción, la solución, la propuesta para los trabajadores de México? Es paradójico que el personal de SEDATU, pues, aún apoyando con todo este programa, siga en una situación de vulnerabilidad. Me lo dijeron hace un rato, senadora, seguimos rentando porque no podemos acceder a un crédito o los créditos que nos ofrecen no nos alcanzan. ¿Dónde está la solución integral para resolver esa necesidad que usted señaló de vivienda en México? Por favor, lo que Morena viene haciendo y mucho es venir a plantear aquí espejismos y, así como lo dije, caballos de Troya para, con un discurso muy bonito, plantear su verdadera intención. Votaremos, senadoras, senadores, en contra de este dictamen, porque el ahorro de los trabajadores no es un recurso gubernamental, no es parte del presupuesto federal, no pueden utilizarlo a su libre albedrío. Eso no se puede utilizar para financiar ocurrencias y mucho menos campañas de un partido político, porque sí, también eso está plenamente documentado, cómo toman recursos de las instituciones y lo desvían con fines electorales. Por eso, porque no vamos a permitir que sigan operando el huachicol inmobiliario a costo del futuro de las familias, en el Partido Revolucionario Institucional estamos totalmente en contra. Muchas gracias, senadora. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Contabilidad de las materias de Derecho Constitucional y Administrativo, quienes acuden por invitación del senador Néstor Camarillo Medina. Sean bienvenidas y bienvenidos al recinto legislativo del Senado de la República. Para continuar con los posicionamientos, tiene el uso de la voz la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Partido Verde, y tiene usted el uso de la voz hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Adelante. La vivienda para el Gobierno de la República es toral. La doctora Claudia Sheinbaum está cumpliendo con los compromisos que llevó a cabo. Hoy
En estas leyes secundarias que estamos reformando, en estas leyes legales, le da certeza y un apoyo fundamental para los trabajadores. Se establece puntualmente dentro de las reformas que estamos haciendo que no se pondrán en riesgo los fondos de los trabajadores y que además esa inversión será a favor de ellos y que lo verán reflejado en infraestructura. Con esta reforma hacemos el cambio de una vivienda digna por una vivienda adecuada y estamos cumpliendo con los 7 elementos que ONU Habitat nos está solicitando: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y una adecuación cultural. Lo que nosotros queremos y estamos planteando y coincidimos con el espíritu de esta reforma es que exista una vivienda adecuada que tenga los servicios básicos necesarios. ¿Cuántas de las veces están en lugares aislados, donde no hay escuelas, donde no hay mercados, donde no hay ningún servicio público y eso genera que finalmente tengan que abandonarlos y dejarlos totalmente solos? Con esta reforma, no más viviendas huevito que estén lejos de sus centros de trabajo o que tenga que hacerse improvisación. Es importante señalar que hay un compromiso establecido por parte del Gobierno federal de construir 1.800.000 casas y mejorar en 1.500.000 proyección 2030. Y además algo muy importante que se está tocando a los jóvenes de 18 a 30 años con el arrendamiento social, 100.000 viviendas. Durante décadas muchas viviendas se edificaron lejos de los centros de trabajo, sin transporte adecuado y sin infraestructura suficiente. Esto generó comunidades desconectadas, tiempos de traslado excesivos y costos adicionales para las familias. Hoy la legislación establece condiciones para evitar que esta historia se repita. Cuando una persona habita una casa con servicios públicos, con seguridad jurídica y con acceso cercano a oportunidades, su vida cambia. Estamos actualizando la Ley de Vivienda para alinearla con un nuevo estándar constitucional que reconoce la vivienda adecuada como un derecho de todas las personas. Esto implica una responsabilidad mayor para el Estado y una exigencia más clara por parte de la ciudadanía. Este dictamen es el resultado de múltiples iniciativas que convergen en un objetivo común: dar contenido real a un derecho que durante años se entendió de manera limitada y equivocada. Hoy se construye un marco jurídico más preciso y cercano a la realidad social del país. Uno de los avances más importantes es la incorporación de criterios verificables que permitan evaluar la calidad de la vivienda, que antes no se hacía. No es construir por construir, sino que realmente sea una vivienda adecuada. Esto transforma la política pública. Las decisiones ya no pueden basarse únicamente en el número de viviendas construidas, sino en las condiciones reales en las que viven las personas, viviendas adecuadas con calidad. Este cambio obliga a replantear la forma que se diseñan los programas, la forma en que se asignan los recursos y la forma en que se mide el impacto de las acciones de gobierno. Se establece un piso mínimo para todas y todos. La ley reconoce de manera expresa a los organismos que financian, construyen y operan esquemas de vivienda, lo que permite una articulación más eficiente de esfuerzos. Esto evita duplicidades y reduce vacíos normativos. Otro elemento relevante es la ampliación de las herramientas disponibles para atender el rezago habitacional. Se incorporan mecanismos que permiten no solo adquirir vivienda, sino también mejorarla, ampliarla o incluso acceder a esquemas de arrendamiento. Esto representa a una realidad evidente. Las necesidades de vivienda son diversas y requieren soluciones flexibles. Por eso el Grupo Parlamentario del Partido Verde
coincide con la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha colocado el tema habitacional como un eje estratégico del desarrollo nacional. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. A continuación, tiene el uso de la voz la senadora Gina Gerardina Campuzano González en representación del posicionamiento del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Tiene usted el uso de la voz hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Quiero empezar diciendo que yo sí estoy a favor de la vivienda adecuada. La voté en la reforma constitucional, la he defendido desde el 2022 y lo he dicho hasta el cansancio. Una vivienda no solo son paredes, una vivienda adecuada es agua, servicios, seguridad, movilidad, cercanía y un futuro para una familia. Pero con Morena es siempre lo mismo. Agarran una causa justa, un tema bueno y noble y lo aprovechan para meter el abuso. Y aquí el abuso está clarísimo. El artículo 56 le da al Infonavit y al Fobiste facultades para adquirir, rehabilitar, construir, demoler, urbanizar, arrendar y transmitir inmuebles con los fondos de los trabajadores. Y al mismo tiempo, el régimen transitorio deja claro que no habrá ampliaciones presupuestarias. Pero además, el artículo 6, fracción segunda, abre la puerta para atender no solo a los derechohabientes, sino incluso a cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda. Estamos de acuerdo en que hay que ayudarlos a adquirir vivienda, pero la pregunta es muy sencilla. ¿De qué bolsa va a salir? Porque del gobierno, no. Cuando este gobierno quiere repartir apoyos, pues inmediatamente, que son los programas sociales, ahí sí apartan dinero del presupuesto público. Ahí sí existe esa previsión. Entonces, si de verdad quieren construir vivienda para más personas, ¿por qué ahí no hacen lo mismo? ¿Por qué no separan dinero del presupuesto? La respuesta es muy clara. Porque ya no les alcanza, porque se gastaron los guardaditos que le daban estabilidad al país, porque se han endeudado como nunca y ahora están buscando de dónde más sacar dinero y prometer resolver la problemática que hay de vivienda haciendo caravana con sombrero ajeno. ¿Y qué ve Morena? Una bolsa enorme, el ahorro de vivienda de millones de trabajadoras y trabajadores, tanto del Infonavit como del Fobiste. Y en el caso del Fobiste, no estamos hablando de cifras ni de tecnicismos, Estamos hablando del ahorro de maestros, de policías, de enfermeras, de médicos, de trabajadores sociales, de personal administrativo, de secretarias, de camilleros, de laboratoristas, de personal de limpieza en hospitales, de protección civil, de bomberos, de oficinas públicas, de gente que ha dedicado su vida al servicio del Estado y que durante años han cotizado con la esperanza de tener una vivienda. A ellos también les quieren quitar sus ahorros. A ellos les quieren meter mano en su patrimonio. Estamos hablando de una bolsa superior a los 2.4 billones de pesos. Y hay que decirlo, este dinero no es del gobierno, es el ahorro y el patrimonio de millones de mexicanos que sí trabajan, que sí se esfuerzan y que sí ahorran. Pero quieren que confiemos en Morena, que Morena va a administrar bien los ahorros de los mexicanos. Y yo me pregunto, ¿pero con qué cara? Porque Morena todo lo que toca lo destruye y ejemplos sobran. Les quiero recordar porque parece que a Morena se le quiere olvidar. Ahí está Segalmex con más de 15,000 millones de pesos en irregularidades y empresas fantasmas. Ahí está el Tren Maya que pasó de una proyección de 150,000 millones a 500,000 millones de pesos. Ahí está el AIFA con un costo inicial estimado en 75,000 millones que terminó costando más de 108,000 millones y que hoy opera semivacío, hasta alteran imágenes para que parezca lleno. Ahí está el INSABI, un fracaso monumental que tuvieron que desaparecer y que dejó a 30 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud. Ahí está Pemex con una deuda financiera que supera los 2 billones de pesos. Y ahora el último monumento al despilfarro, la refinería de Dos Bocas, comenzó con un presupuesto
público de casi 138,000 millones de pesos. La promesa era producir gasolina para dejar de importar. El resultado, más de 362,000 millones de pesos gastados y lo peor, ni siquiera opera a la mitad de su capacidad. Se incendia, mata gente, contamina ríos y pone en riesgo a comunidades enteras. Porque hay que decirlo también, esto no solo es sobrecosto, es negligencia de este gobierno. Esa es la capacidad de gestión de Morena. ¿Y ahora quieren que les confiemos el ahorro de los trabajadores para que construyan viviendas? No, señores, eso no es política social, eso es un atraco. Esa es la fórmula de Morena. Anuncian derechos, no ponen dinero y después le echan la culpa a gobiernos pasados cuando todo se derrumba. Ya lo están haciendo con la salud universal. Prometen atención en el IMSS, pero no ponen un solo hospital extra, ni contratan a un solo médico adicional. Y ahora quieren hacer exactamente lo mismo con la vivienda, prometer casas para todos, pero usando el ahorro de los trabajadores como caja chica y sin poner un solo peso del presupuesto público. ¿Y qué creen que va a pasar? Concluya, senadora. Lo mismo de siempre, un colapso anunciado, pero esta vez con el patrimonio de millones de familias. Por eso Morena, como en todo, miente y miente con una gran promesa que lamentablemente siempre está vacía y con el mismo final desastroso. Por eso mi voto y el del Grupo Parlamentario de Acción Nacional será en contra. No cuenten con nosotros para legitimar este atraco, este botín político. Decimos sí a la vivienda adecuada, pero sin que toquen un solo peso del ahorro de los trabajadores, que es el esfuerzo de toda una vida de trabajo. Es cuanto, Presidenta. ¿Con qué objeto, senador? Una moción de orden, senadora presidenta. Adelante. Durante las intervenciones del PRI y el PAN han tocado todo menos el tema que está a discusión, que es una reforma muy sencilla de un cambio de denominación para definir el tipo de vivienda popular. Y la presidencia no ha llamado a que se centre en el tema, ha permitido intervenciones que meten por la puerta trasera la discusión de una agenda política que no está a discusión. Y por si no fuera suficiente, en esta última intervención se excedió en el tiempo a pesar de los llamados de la presidencia. Hago un llamado a que la presidencia ejerza su función. Gracias, senador. Cada grupo ha estado haciendo sus posicionamientos y todos se han excedido un poco de tiempo y esta presidencia ha sido accesible hasta los 6 minutos. Gracias. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, plantel Montenegro, quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lambarri. Sean bienvenidas y bienvenidos a este recinto. Para concluir con los posicionamientos, tiene el uso de la voz la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene usted el uso de la voz hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, bienvenido un gobierno humanista, bienvenido que este movimiento y esta transformación se siente, porque, miren, el derecho a la vivienda no es una aspiración política, es un derecho humano, no es un privilegio. Y es un mandato constitucional que desde 1983 era una realidad que estaba plasmada en la Constitución. Sin embargo, el problema es que no se reconoció porque había un gobierno neoliberal donde el privilegio no era tener derecho para los jóvenes de tener la oportunidad de tener una vivienda, a las mujeres, a las zonas más marginadas. Es decir, es realmente la vivienda social en nuestro país cayó en un 86% en 10 años y esta demanda se dejó de atender. Y lo quiero explicar porque vale la pena que conozcan quienes nos están escuchando que esta reglamentación secundaria va a permitir que organismos e instituciones públicas que financian la vivienda para las personas trabajadoras puedan construir, adquirir y rehabilitar inmuebles para abaratar los costos y ofrecer oportunidad real de formar un hogar.
Es decir, también se disminuye el tiempo para acceder a un crédito. Antes tenía uno que esperar años para poder acceder a ese crédito. Hoy se ha simplificado ese criterio, pero también en este momento que tenemos a una presidenta de la República con una sensibilidad y con un compromiso real para los jóvenes y las mujeres, decirles que también había créditos impagables, había quienes habían adquirido un crédito y un día se los calculaban en pesos y otro día en UMAS y en fin, esos esquemas se terminaban pagando 3 veces la misma vivienda y nunca podían tener la posibilidad de contar, porque si algo es fundamental para las mexicanas y los mexicanos es tener un patrimonio, el derecho a tener un techo. Y tener casa es una de las mejores formas de demostrar que estamos poniendo en el centro a los habitantes de esta gran nación. Decirles que el mayor rezago en ese modelo instaurado por el PRIAN, el mayor rezago lo tiene el estado de Chiapas, según datos de la CONAVI del 2020, en el caso de Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, son los estados que no les gustaba construir vivienda, pero hoy hay diferentes formas de construir vivienda, es a través de la CONAVI, a través del FOBISTE, a través del Infonavit, a través de la hipotecaria. Y yo voy a aprovechar rápidamente mi tiempo para decirles también, porque han insistido que el FOBISTE y que el Infonavit están comprometiendo los recursos de los trabajadores. Primero aprobamos, y ustedes también fueron parte de esa aprobación, en el artículo 6 de la ley de Infonavit se establece una forma colegiada para tomar decisiones. Es la Asamblea General que va a estar integrada de forma tripartita, con 30 integrantes, es decir, 10 del Ejecutivo Federal, 10 organizaciones nacionales de personas trabajadoras y 10 de las organizaciones de personas empleadoras. Es decir, hay un órgano colegiado para tomar decisiones sobre el tema de las cuentas y en el caso de que se va a utilizar subcuentas de las personas trabajadoras, es el caso de la Infonavit, no va a utilizar el Fondo de Apoyo de las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores, que se constituyó el 1 de julio del 2014 y en el tercer trimestre del 2025, también con el cambio de modelo, se logró el aumento salarial. Y hay un fondo que contaba y hoy cuenta con 877,697 millones de pesos. Es decir, ha crecido y hay confianza de los trabajadores. Por eso es falso que venga la oposición a decir que no estamos del lado de los trabajadores, nada más falso, porque vienen y se envuelven en banderas donde quieren una vez más confundir al pueblo de México, pero el pueblo de México es un pueblo informado y con eso voy a terminar diciendo lo siguiente, y hay que decirlo con claridad, el mercado inmobiliario no se desequilibrará, pero sí se va a transformar, se abrirá a nuevos actores, se va a democratizar, porque su acceso se va a convertir en un espacio más justo y transparente y equitativo para todas y todos. Y por eso vamos a votar nuestra bancada, porque la vivienda es un derecho y no un privilegio. Que siga la transformación en este país. Muchas gracias. Gracias, senadora. Agotados los posicionamientos, iniciamos con la discusión del dictamen en lo general. Previo a ello, quiero hacer de su conocimiento que tenemos la visita de un grupo de trabajadores integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quienes acuden por invitación de la senadora Meli Romero Celi. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Senado de la República. De igual manera, hago de su conocimiento que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad del Golfo de México, Campus Ciudad Cerdán, Puebla, quienes acuden por invitación del senador Néstor Camarillo Medina. De igual manera, sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Para continuar, tiene el uso de la palabra la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
para hablar en contra del proyecto de decreto, hasta por 5 minutos. Senadora Carla Toledo. Con su venia, Presidenta. Adelante. Quiero decirles, compañeras y compañeros, que esta reforma de vivienda, como la está presentando Morena, la presenta como si fuera una solución histórica. Pero en realidad es una apuesta riesgosa con el patrimonio de millones de familias trabajadoras. Fíjense bien. La Presidenta de la República anuncia con bombo y platillo que va a construir 1.800.000 viviendas, pero no nos está dejando claro en esta ley cómo lo van a lograr, bajo qué criterios van a asignar las viviendas, ni cuántas serán realmente las que podrán adquirir accesiblemente y cuántas van a ser en renta. Todas esas dudas nos están quedando. Lo único que tenemos es que es una mentira esto, porque lo único que quieren es tomar el control de los ahorros de los trabajadores. El problema no es construir las casas, el problema es que hoy el gobierno de Morena va a controlar todas las decisiones. Va a controlar el dinero de los trabajadores para construirlas, va a controlar las decisiones de dónde se van a construir y va a controlar a quién le va a entregar esas viviendas. Estamos viendo que se está abandonando ese sistema tripartita que tanto ayudaba a los trabajadores a tener certeza y certidumbre. Sabían que sus ahorros, el pago que hacían sus patrones y la aportación que hacía el gobierno era para construir una vivienda que llenando sus documentos ellos podían adquirir. Hoy está en duda porque pareciera que van a tener un control absoluto de a quiénes se les van a entregar esas viviendas. Ahora resulta que el Infonavit, que antes era una institución que daba los créditos para que los trabajadores tomaran las mejores decisiones de qué tipo de vivienda era la que querían, ahora resulta que el gobierno va a decidir por ellos. El fondo de este problema es que el dinero de las subcuentas de vivienda que pertenecen a los trabajadores, hoy el gobierno lo va a tomar de manera discrecional. Y no estamos hablando de una cantidad menor. Estamos hablando de 2.4 billones de pesos que hoy se están poniendo en riesgo. Porque díganme ustedes, ¿dónde están las garantías de que ese dinero va a estar bien utilizado? Esas garantías, señoras y señores, simplemente no existen. Pero además quiero decirles que la preocupación crece aún más. Porque en un contexto donde todos los contrapesos han sido debilitados porque ya no existe el INAI, que era quien fiscalizaba, quien permitía que hubiera transparencia, pues ya no lo tenemos al alcance. Y si ya no tenemos eso, que era una autoridad independiente, pues ahora vamos a tener un gobierno que va a ser juez y parte. Ellos van a ejecutar, van a revisar, van a supervisar y hasta van a otorgar las viviendas a quien ellos consideren. Porque sabemos que eso es lo que pasa con Morena. Cuando no hay contrapesos, Morena hace lo que le da la gana. Y tenemos casos como los casos de corrupción en Birmex, en Segalmex. Tenemos casos como el huachicol fiscal y pareciera que ahora quieren convertir el huachicol de la vivienda, porque
como ustedes recordarán, hoy tenemos a Oropesa en esta dependencia cuando salió de Pemex con miles de actos de corrupción y hoy lo tenemos en el Infonavit. Es muy grave lo que está pasando con esta reforma. Es muy grave que se quieran ampliar las facultades del gobierno sin solucionar los problemas que ya existen. Quiero decirles que en el PRI siempre vamos a defender el patrimonio de las familias, porque ese ahorro no es del gobierno, es de los padres y de las madres trabajadoras que quieren dejarle a sus hijos una casa, que quieren dejarles un patrimonio. Por eso les adelanto que votaremos en contra. Senadoras y senadores del oficialismo, ya dejen de jugar con el dinero de los trabajadores y de la gente honrada de México, porque esta reforma no está garantizando la vivienda, pone en riesgo el patrimonio de miles de trabajadores, no fortalece el sistema, lo está debilitando, porque en lugar de dar certidumbre quieren concentrar el poder y eliminar todos los controles. Es cuanto. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para hablar a favor del proyecto de decreto hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia de la mesa, compañeras y compañeros senadores, pueblo de México que nos sintoniza a través de la señal del Congreso. El dictamen que hoy estamos discutiendo representa un importante avance en el desarrollo inmobiliario gracias a la Estrategia Nacional de Vivienda que la Administración Pública Federal ha impulsado. No únicamente desde la legislación, sino con acciones claras y palpables a través del Programa de Vivienda para el Bienestar. De acuerdo con el diagnóstico de la Comisión Nacional de Vivienda, en el año 2020 aún existían más de 8.8 millones de viviendas en condición de rezago. Para 2024 esta cifra había disminuido en 8.3 millones. Esto representa una disminución significativa para las familias mexicanas, considerando que la población está en aumento. Esto quiere decir que hoy las familias tienen mayor acceso a una vivienda, a la par que se están combatiendo las desigualdades de rezago ya existentes. Sin duda, es un proceso que llevará tiempo, pero lo importante es que ya se están tomando acciones para hacer frente a las diferentes problemáticas, como la accesibilidad de precios, disponibilidad de inmuebles, ubicación cercana a los centros urbanos y de trabajo y garantía de servicios públicos y de transporte. Con estas modificaciones legales se busca armonizar la ley secundaria con la reforma constitucional en la materia, para reforzar la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada, estableciendo los 7 elementos que ONU Habitat ha impulsado para dar cumplimiento a este derecho que se encuentra reconocido desde hace varias décadas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, busca involucrar de una forma más directa a las organizaciones e instituciones para que puedan realizar aportaciones, otorguen créditos, financiamiento y construyan viviendas. Es decir, se trata de una modificación de fondo que dará certeza jurídica a la ciudadanía de que, primero, el Estado deberá cumplir con estos elementos básicos para asegurar que la vivienda pueda ser habitada en condiciones adecuadas. Y segundo, proteger la vivienda en términos de que sea construida bajo conciencia y no como anteriormente se hacía con intereses particulares, donde no existía una verdadera planeación, provocando que los asentamientos humanos sean abandonados, se conviertan en espacios de inseguridad y queden aislados del cobijo de las autoridades estatales y locales, por lo que esto se traducirá en un derecho adquirido para que las próximas administraciones cumplan con la ley y la población pueda exigir estas condiciones mínimas para su vivienda.
Compañeras y compañeros senadores, la necesidad de vivienda es ineludible, pero hoy más que nunca se está haciendo un cambio verdadero que se acompaña de un marco jurídico preciso y de acciones en todo el territorio nacional. Por ello, las y los senadores del Partido Verde estamos convencidos de sumarnos a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque deja en claro que no se trata de artimañas, sino de una estrategia definida que desde el año 2025 ha iniciado y se construirá más de 1 millón de viviendas atendiendo a las poblaciones más vulnerables, regularizando predios y acabando con las deudas millonarias de créditos hipotecarios impagables que se alejaban de la realidad social. No miento, compañeras y compañeros senadores, cuando digo que ahora sí este gobierno de la transformación está reconociendo que la vivienda es un derecho y una garantía que deben tener todas y todos los mexicanos. La senadora que me antecedió en la palabra vino a esta tribuna tratando de confundir y haciendo valer argumentos que están totalmente fuera de lugar. La política que ha impulsado la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, va orientada a impulsar el reconocimiento de este derecho a una vivienda que deben tener todas las mexicanas y mexicanos. El establecimiento de estas condiciones mínimas para la vivienda de las y los mexicanos va a asegurar que este derecho no sea mal utilizado como en las anteriores administraciones, desde las cuales se impulsaba una política de vivienda que lo único que iba orientado era generar utilidad de aquellas personas que construían vivienda, pero hoy vemos ahí los cientos y miles de casas abandonados sin condiciones mínimas, porque este derecho a la vivienda hoy, compañeras y compañeros senadores, no puede seguir esperando. Es que les pedimos aprobemos este dictamen por el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, senador, por respeto también al tiempo. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Francisco Javier Ramírez Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del proyecto de decreto hasta por 5 minutos. Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros senadores, hoy discutimos un dictamen que en apariencia busca garantizar un derecho legítimo, el acceso a una vivienda adecuada, en lo que nadie en esta Asamblea podemos estar en desacuerdo o oponernos a ese objetivo. Sin embargo, el problema no está en el propósito, sino en los medios que este dictamen propone para alcanzarlo. Desde el Partido Acción Nacional lo decimos siempre con claridad: no podemos acompañar una reforma que bajo el discurso de derechos pone en riesgo la legalidad, la transparencia y sobre todo el patrimonio de millones de trabajadores y trabajadoras de este país. Es cierto que la minuta armoniza la ley con la reforma constitucional del 2024 y adopta el concepto de vivienda adecuada e incorpora estándares internacionales y 7 elementos que dan contenido a este derecho. Eso es positivo, pero no basta. No basta con buenas definiciones cuando el diseño institucional es profundamente riesgoso. El dictamen otorga facultades amplísimas al Infonavit y al Fobiste para adquirir, construir, demoler, urbanizar, arrendar y hasta enajenar viviendas con recursos de sus fondos. Es decir, deja de verlos como instituciones financieras al servicio de las y los trabajadores para convertirlos en desarrolladores inmobiliarios del Estado. Y aquí es el primer problema de fondos. ¿Con qué recursos se pretende hacer todo esto? El propósito y el propio dictamen establece que no habrá ampliaciones presupuestales. Entonces, la pregunta, compañeras y compañeros senadores, es inevitable. ¿Se utilizarán los ahorros de las y los trabajadores? No obstante,
Hablando de recursos públicos discrecionales, estamos hablando del patrimonio de millones de mexicanos, de sus subcuentas de vivienda, de recursos que tienen un destino claro y una naturaleza jurídica específica. Este dictamen abre la puerta a que esos recursos se utilicen para fines distintos sin candados suficientes, con disposiciones ambiguas que no garantizan plenamente su protección, y esto es inaceptable. Segundo, se amplía el universo de beneficiarios sin una fuente clara de financiamiento. Ahora se permite que estos organismos atiendan no solo a derechohabientes, sino a cualquier persona. Puede sonar socialmente atractivo, pero financieramente es irresponsable. Es prometer más derechos sin respaldo presupuestal, comprometiendo la sostenibilidad del sistema. Tercero, se debilita el modelo tripartito de Infonavit. Este modelo ha sido una garantía de equilibrio entre trabajadores, empresarios y gobierno. Alterarlo implica concentrar decisiones en el Ejecutivo y reducir los contrapesos institucionales. Y cuando se eliminan contrapesos, se debilita el Estado de Derecho. Hace apenas una semana, esta soberanía aprobamos la Ley de Fomento de Infraestructura. Derecho, en él se establece que recurrirán hasta el 30% de las afores, una vez más, a las afores. Sin esta intervención se pondría en riesgo todo el recurso de todas nuestras compañeras y compañeros trabajadores. El PAN está a favor de una política de vivienda moderna, eficaz y con enfoque de derechos, pero también estamos a favor de la responsabilidad fiscal, de la certeza jurídica y de la protección del patrimonio de las familias mexicanas. Este dictamen, como está, no garantiza ninguna de estas cosas. No podemos respaldar una reforma que sustituye reglas claras por discrecionalidad, que sustituye financiamiento responsable por incertidumbre y que pone en riesgo los recursos que no le pertenecen al gobierno. Por eso, desde esta tribuna reiteramos: sí a la vivienda adecuada como derecho exigible, no al uso indebido de los recursos de las y los trabajadores, no a la discrecionalidad sin controles, no al debilitamiento institucional. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del proyecto de decreto, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Adelante. ¿Por qué habría de oponerse la oposición, valga la redundancia, a que el pueblo trabajador tenga vivienda? La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su campaña, hizo este compromiso de acercar vivienda a las y los trabajadores del país, estando en Los Cabos, en una zona de mucha concentración de riqueza, vio ahí al lado, en las zonas desérticas, condiciones precarísimas donde vivía la gente. De ahí, en un compromiso humano, sensible, solidario, determinó este compromiso que hoy se materializa en esta iniciativa de ley. ¿Por qué oponerse a ello? ¿Qué razones tiene el PRI y el PAN para no acompañar una iniciativa tan positiva? Mentiras, como siempre. Fíjense nada más. El PRI y el PAN, que votaron por entregar el ahorro de los trabajadores al capital extranjero a través de la banca, que promovieron las cuentas individuales para hacer negocio con el ahorro de los trabajadores, que prácticamente pusieron una crisis terrible al Seguro Social, al ISSSTE, que habían hecho del Infonavit una agencia inmobiliaria
donde sus amigotes podían hacer los grandes negocios construyendo lugares habitacionales alejados de los centros poblacionales, sin servicios, sin agua, sin centros deportivos, sin escuela, sin ninguna cosa positiva, con fraude a la ley, sin posibilidades de reclamar después esto, cobrando créditos bancarios a supuestos créditos sociales. Bueno, que entregaron no solo el ahorro de los trabajadores, sino toda la riqueza del pueblo trabajador, hoy vienen a decir que están preocupados porque está en riesgo el ahorro de los trabajadores y trabajadoras del país. La institución que conduce el programa de vivienda, el Infonavit, mantiene su condición tripartita. Están los empresarios, está la representación del gobierno y está la representación de los trabajadores y trabajadoras del país. Me tendrían que explicar por qué esa representación tripartita, que no es solo del gobierno, que es de las tres partes que ya establecí, cuando gobernaba el PRI y el PAN no ponía en riesgo el ahorro de los trabajadores y las trabajadoras, pero ahora que es nuestro gobierno sí está en riesgo. Mentiras, patrañas, embustes, la permanente campaña de golpeteo, de descalificación, de desinformación que la oposición viene realizando. Porque el PRI y el PAN son los que votaron el IVA de 15 a 16, de 10 a 15, quienes han votado los mayores atracos del país como el Fobaproa, que una deuda privada se convirtió de 532,000 millones de pesos, se les ha pagado 1 millón de millones de pesos, 1 billón de pesos, se les debe 800,000 millones a la banca privada, dinero del pueblo, y hoy nos vienen a decir que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras del país. Desvergüenza inaudita es la que tienen, francamente. Yo quiero terminar reconociendo que el Partido Revolucionario Institucional ha iniciado un ambicioso programa de vivienda. Hasta ahora solo lo tiene para su dirigencia nacional, viviendas de 300 millones de pesos, a costa del pueblo de Campeche. Ciertamente es un programa interesante, que está envuelto en una gran justicia social, en una enorme preocupación por el pueblo de Campeche, pues de uno en uno se puede ir avanzando. Ya tenemos quien tiene una vivienda de 300 millones de pesos. Bueno, en algún momento la militancia del PRI, como se va extinguiendo, a lo mejor llegan a un segundo que tenga 300 millones de pesos. Desvergüenza inaudita, descaro monumental, incongruencia absoluta. Aprovecho para decirles que cuando quieran el debate aquí estamos, que no somos profesionales del boxeo, que en el siglo XXI los duelos eran en el siglo XIX, en el siglo XXI se dan los debates aquí. Sé que están, termino, senadora presidenta, inspirados en el fascismo de Mussolini, que golpeaba, apaleaba a los diputados de oposición en el propio pleno de la Cámara de Diputados, pero aquí, en esta democracia, eso no es permitido. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del proyecto de decreto, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, estamos viviendo tiempos excepcionales de la vida pública. Hoy, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la primera mujer presidenta de la República, se construye sobre los cimientos del humanismo mexicano. Es decir, se profundiza en los derechos de nuestro pueblo. Estamos haciendo leyes para la justicia, la dignidad, la prosperidad y el bienestar de las personas. En este sentido, la reforma constitucional
y las leyes de la vivienda deja de ser una mercancía y se transforma en un derecho que tienen las personas a tener una vivienda adecuada y propia. Representa, sin exagerar, un verdadero cambio de paradigma en la política de la vivienda en México. Estamos transitando hacia un enfoque de derechos humanos plenamente exigibles, y eso cambia todo. Cambia la forma en que el Estado actúa, cambia la manera en que las personas acceden a una vivienda y, sobre todo, cambia la relación entre el gobierno y los derechos de las personas. En primer lugar, esta reforma establece el mandato constitucional de dotar de contenido concreto el derecho a la vivienda adecuada. Durante años hablamos de vivienda digna y decorosa, pero sin parámetros claros, sin criterios verificables y sin mecanismos reales de exigibilidad. Hoy hablamos de accesibilidad, de que el pago de la vivienda sea proporcional a sus ingresos, de seguridad en la tenencia, de ubicación adecuada, de servicios básicos y adecuación cultural. En segundo lugar, ampliamos el alcance de este derecho al reconocerlo como un derecho individual y universal, alineado con los principios pro persona. Esto es fundamental para responder a las nuevas realidades sociales de nuestro país. Durante mucho tiempo la política de vivienda estuvo pensada únicamente en un modelo tradicional. Otro aspecto clave es que cierra la brecha entre el derecho y la realidad, porque no se trata solo de que existan viviendas, sino que sean verdaderamente habitables, seguras y bien ubicadas. Durante mucho tiempo, el antiguo régimen se dedicó a enriquecerse a la sombra del poder, viendo la vivienda como una mercancía, y construyeron viviendas muy pequeñas, viviendas que si hacía frío afuera, hacía más frío adentro, que si hacía calor afuera, hacía más calor adentro, que si dejaba de llover, seguía lloviendo. Pequeñísimas, cascarones le dicen en mi tierra. Y esto provocó, además del abandono, cuentas impagables. Y para aclarar malas intenciones que quieren engañar la oposición, es falso que se va a tocar su cuenta de la vivienda. Será del Fondo de Apoyo a la Necesidad de los Trabajadores, que gracias a la buena política del salario de los trabajadores que se ha llevado en la Cuarta Transformación y que es parte de que ahora 13.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza, tenemos un patrimonio en el Infonavit de 800,000 millones de pesos y 6,000 millones en Foviste. Además de eso, quiero decirles que vamos bien y nos va a ir mejor, porque más de 1.564.000 personas han sido beneficiadas con quitas, con donaciones, liquidaciones de crédito, de vivienda, Infonavit y Foviste. Además, al 31 de diciembre del 2025, más de 4.856.000 personas que tenían créditos prácticamente impagables han sido reestructurados y saneados. De estos, más de 261,000 han sido liquidados, más de 1.147.000 reestructurados con reducción. Finalmente, esta minuta cumple con una obligación constitucional: armonizar la legislación, y coloca a México en sintonía con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible. Pero más allá de eso, esta reforma tiene un profundo sentido social. Es una apuesta a la dignidad, por la justicia,
por el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos, porque garantizar el derecho a la vivienda adecuada no es un privilegio, es una obligación del Estado. Y hoy por hoy, con esta reforma, estamos dando un paso firme para hacerlo realidad. Y que viva la Cuarta Transformación. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, senador. Antes de pasar al siguiente punto, informo a la Asamblea que tenemos la visita de Fabiola Torres, regidora del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, quien acude por invitación de la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. Sea bienvenida al Senado de la República, regidora. Un gusto. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Con gusto, Presidenta. Consulta a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. ¿Está suficientemente discutido en lo general, señora Presidenta? Gracias. Les informo que tenemos un registro de 3 personas oradoras para rectificación de hechos. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la senadora Marta Lucía Micher Camarena del Grupo Parlamentario de Morena para hablar hasta por 2 minutos. Gracias, señora Presidenta. Adelante. Me parece que este dictamen es un dictamen en el que no podemos pasar desapercibida una parte de la historia. Si bien estamos cambiando el término de vivienda digna a vivienda adecuada, en esta nueva visión del derecho a la vivienda se incorpora de nuevo un principio constitucional que es la perspectiva de género. Todas las viviendas que ha entregado nuestra presidenta y la SEDATU e Infonavit y también el FOBISTE son entregadas a mujeres jefas de hogar. Eso es tener una visión de género, eso es tener una visión de la desigualdad, eso es ver la vivienda con otros ojos. Se llenaron la boca con el cuarto rosa, que en su origen era muy buena idea, pero terminó creando problemas familiares muy profundos y profundizando la desigualdad. Por eso yo creo que esto va a acabar con estos vivienderos que se enriquecieron a costa de la pobreza de mucha gente. Saludo y felicito esta iniciativa porque las mujeres, las personas que vivan mayor situación de vulnerabilidad, serán quienes desde otros ojos podrán acceder a una vivienda adecuada y a una vivienda en donde cuando entre el aire no tengan que salirse todos los que la habitan, porque eso es lo que pasaba con las viviendas. Por eso felicito que aprobemos esta extraordinaria reforma a la Ley de Vivienda y a lo que aprobamos en la Constitución en diciembre. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara del Grupo Parlamentario de Morena para rectificación de hechos hasta por 2 minutos. Pues es breve, pero importante antes de que continúen las mentiras y algunos intenten inclusive iniciar el desorden en esta sesión.
Yo solamente quiero decir que la oposición ha dicho hoy que esta reforma es un asalto, un despojo, cheque en blanco, un peligro, pero todos los datos que dieron citaron datos del modelo que ellos defienden, que ellos hicieron. El 60% de la caída en construcción ocurrió en los gobiernos del PAN y del PRI. El 86% de caída en vivienda social ocurrió bajo el modelo del PAN y del PRI. Los 6 millones de viviendas deshabitadas son resultados del modelo del PAN y del PRI. Las quiebras de Geo, Homex, Urbi, con viviendas perdidas, fueron el modelo del PAN y del PRI. Hoy no estamos, por lo tanto, senador discutiendo Manuel Huerta, si el Estado debe meterse donde no le toca. Estamos discutiendo que el Estado debe recuperar las facultades que el PAN y el PRI le entregaron al mercado y que el mercado usó para fracasar durante 20 años en contra del pueblo. Por eso el voto a favor de esta reforma es un voto para recuperar la capacidad institucional del Estado mexicano para cumplir su mandato constitucional. Es un voto a favor de los trabajadores, por los excluidos del sistema formal, por los estados del sur que el Estado abandonó. Muchas gracias y mucho ánimo. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Anaya desde su escaño para rectificación de hechos hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Miren, no es raro que existan muchas dudas de esta iniciativa. Y es que siempre les he pedido que no vean solamente la iniciativa, sino la interconexión que tiene con las demás. Esta, siendo la ley de vivienda, está interconectada pues con la ley de Foviste y con la ley del Infonavit. Y solo para darles algunos datos, respecto a la última modificación que hicimos en la ley de la Infonavit, hay una profunda opacidad del manejo de la filial constructora. No se están publicando las actas y no sabemos si son adjudicaciones, si son licitaciones y nuestros ahorros del retiro. Los ahorros de 77 millones de cuentas están siendo utilizados en la total opacidad. Han tomado más de 126 mil millones de pesos distribuidos en 30 entidades federativas y no sabemos a razón de qué las constructoras que construyen son las privilegiadas en este negocio del bienestar. No sabemos a cuenta de qué Tamaulipas es el estado donde más se ha orientado el recurso. No sabemos si es por población, extensión territorial, un diagnóstico de vivienda, y esto a razón de que en la reforma del Infonavit colonizaron todos los comités y consejos y no están transparentando nada. Con esta reforma están ampliando las facultades de uso, compra-venta de terrenos, demoliciones, arrendamientos, remodelaciones. Esto no puede seguir así. No pueden seguir saqueando las cuentas privadas, es decir, las cuentas de millones de trabajadores, para estar haciendo negocios del bienestar. No sabemos lo que están haciendo con nuestros ahorros, nuestro dinero, tanto que nos costó ahorrando. Yo de verdad exijo transparencia en el uso de estos recursos. Aquí en la Comisión de Vivienda cancelaron la comparecencia del director del Infonavit y vaya que con los antecedentes que tiene es para tener miedo. Es cuanto. Informo a la Asamblea que tenemos registrado el voto particular del senador Ricardo Anaya Cortés, el cual ha solicitado que se integre al diario de los debates. El voto está publicado en la Gaceta y en su caso se tramitará conforme al reglamento del Senado. Consulto ahora a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Temporada de mango ya llegó y me está llamando uno que tienes ahí. ¿Lo puedo tomar? Sí. Para el rato. Hombre, qué barbaridad. Diga nomás. Híjole. No, quítenlo, porque ahorita. Y luego están bien maduritos y si te haces el splash así. No, yo soy experta. Soy catadora experta en mangos, fíjate. Curioso porque en mi estado no se da, en Zacatecas es cierto, pero la temporada de mangos para mí es la favorita del mundo. Bueno, mana, porque mira, ahorita que suba la compañera de mi compañera senadora, pues yo voy a ir a echarme mi mano allá. Pues miren, estoy evitando, o sea, les estoy retirando una. Dile que no voy a cometer un acto de canibalismo. Pregunto si hace falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto.
Pregunto si hace falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador por emitir su voto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se han emitido 111 votos, de los cuales 75 son a favor, 36 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda en materia de vivienda adecuada. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.